Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes aquí desde San Bernardino, el sur de California. Hoy día es junio 25, perdón, 23, junio 23 del 2024. Hoy día es Día del Señor. Tengo aquí desde California a las 8 de la mañana con 00 minutos. Y hoy día, bueno, vamos a estudiar algo más acerca de las escrituras en cuanto a la teología del pacto, cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de pactos. Antes de empezar, vamos a leer Salmos número 9. Tengo conmigo el Salmo número 9. Si usted me está viendo, si me puede decir si me escucha bien, si no hay ningún problema en la transmisión. Si el volumen se escucha bien, me puede decir. Salmos número 9. Si tiene con usted su Biblia, abra en el Salmo número 9. Claro, muy bien, gracias. Muy bien, vamos a leer Salmos número 9, del versículo 1 hasta el 20, todo el capítulo. Tengo conmigo, voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera o otra versión, me sigue ahí. Así dice la palabra del Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Porque tú has mandado mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. El Señor será también baluarte para el oprimido. Baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor, sus proezas. Proclamen entre los pueblos sus proezas. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada, se acuerda de ellos. No olvide el clamor de los afligidos. Oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas. Para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron su propio pie y quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, por temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. Esto es palabra del Señor, alabamos al Señor y vamos a hacer entonces una oración antes de empezar y entrar de llenos a nuestro tema.
Es un tema muy, pero muy importante, muy uh, necesario y relevante en cuanto a la teología del pacto. Oremos, síganme conmigo, únanse conmigo en una oración. Oremos. Padre, gracias porque eres un Dios grande y poderoso. Que tu palabra hoy día, Señor, corra como ríos de agua viva y que tu Santo Espíritu llegue a cada uno de los que escuchan, ya sea ahora y después. Que tu palabra en todas partes del mundo sea siendo predicada para la gloria de tu nombre y que los escogidos vengan al arrepentimiento. Al mismo tiempo, Señor, que tu nombre sea engrandecido y tú también puedas derrotar a tus enemigos, aquellos que hacen maldad en contra de tu ley, en contra de ti, de tu Cristo, del Evangelio y de tu iglesia. Que tu palabra sea así, Señor, predicada en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos decimos amén. Así, entonces vamos a empezar. El tema de ahora lleva como título: la verdadera circuncisión siempre fue espiritual. La verdadera circuncisión siempre fue espiritual. Y para eso entonces vamos a tener nuestra Biblia a la mano, porque va a haber muchos textos que vamos a ver. Vamos a empezar con el texto en el libro de Génesis, en el capítulo 17. Si tiene usted la Biblia, vamos a leer en Génesis 17. Dice Génesis 17, el versículo 1, dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Interesante. Ahora, como vuelvo a decir, el Señor Todopoderoso, Dios Todopoderoso, viene del hebreo El Shaddai. El Dios Shaddai se traduce todopoderoso, pero que en realidad es una palabra en el hebreo que significa sustentador, preservador. Tiene la idea de una madre que sustenta y protege a sus hijos. Eso es Shaddai. Y dice: anda delante de mí y sé perfecto. Mandato de Dios para Abraham. Yo estableceré mi pacto contigo. Dios le dice eso a Abraham: y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. O sea, en ese momento cuando le dice: yo te voy a multiplicar, Abraham adora al Señor. Y le dice: en cuanto a mí, le dice Dios, mi pacto es contigo. Fíjese cómo Dios habla a Abraham: mi pacto es contigo. Dios hace un pacto con Abraham. Ahí empieza todo, la fe cristiana. Y serás padre de multitud de naciones. Una vez que hace el pacto, dice: tú serás padre de multitud de naciones. Y dice: no serás llamado Abraham. Ahí es cuando le cambia su nombre. Siempre Dios le cambia el nombre. Y lo ha hecho inclusive con Pedro y otros más. Con Jacob también lo hace. Y le cambia de Abraham, le pone Abraham, ¿no? Padre de multitudes. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Fíjese. Entonces, ese pacto es muy importante. ¿El pacto abrámico sigue ahora? Claro que sí. Todo aquel que tiene fe en Jesucristo nace en la familia de Abraham. ¿Dónde lo vemos eso? Vamos a ver la Biblia entonces en Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 7 dice así: por tanto, sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Se dan cuenta? Pablo dice: los que son de fe, los que creen en Dios, son hijos de Abraham. Entonces dice después la Escritura: previendo, sabiendo que Dios justificará a los gentiles, o sea, los que no son de la raza de Abraham, lo justificaría por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. O sea, el Evangelio se le predicó a Abraham antes de Moisés. El mensaje de ese Evangelio es: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y eso es prácticamente, uno dice, pero
Alguien me escribió, pero ¿cómo va a ser el Evangelio si ahí no menciona a Cristo? Sí, sí lo menciona. Porque la razón por la cual todo esto de venir de Cristo, que venga, es para que Él se constituya el medio por el cual todas las naciones sean benditas cuando creen en Él. Entonces, cuando volvemos, hoy, no, en el versículo 9, antes de volver, dice en Gálatas 3:9, así que los que son de la fe, estos son bendecidos con Abraham al creyente. O sea, dos cosas muy importantes. Uno, nacemos en la casa de Abraham, los que son creyentes en Jesús. Dos, bendecidos con Abraham al creyente. Ahora, la palabra bendición se refiere prácticamente, son salvos. Bendición, la bendición es una salvación. En el Antiguo Testamento, cuando alguien dice Dios te bendiga, Dios te salve. Dios se salve, es salvación espiritual en Cristo. Recuerda, el mensaje es, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Muy bien. Cuando vamos otra vez a Génesis 17, vamos a Génesis 17, vamos a ver, Génesis 17. Dice, en el versículo 6, 17:6, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. 7, estableceré mi pacto contigo. Ahora escuche bien, y con tu descendencia, después de ti, por todas sus generaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos que el pacto abrámico es, número uno, familiar, ¿no? Es un pacto familiar y al mismo tiempo es un pacto generacional. O sea, todos los niños están incluidos ahí. Y recuerden lo que dice Gálatas capítulo 3:7. Los que son de fe son hijos de Abraham. Y los hijos nacen en la casa de Abraham. Si nacemos en la casa de Abraham, todas las estipulaciones de la casa de Abraham que vamos a leer se aplican a que está ahí. Imagínense que yo voy a su casa. Usted tiene unas reglas en su casa. Por ejemplo, usted puede tener una regla a las 8 de la noche todos durmiendo. Yo estoy en su casa, aunque no me guste, tengo que hacerlo. 5 de la mañana nos despertamos. Aunque no me guste, tengo que hacerlo, porque esas son las reglas de su casa. Yo no puedo decir, disculpe, ¿sabe qué? Pero no me gusta su regla, yo voy a dormir a la hora que quiero y me levanto a la hora que quiero. No puedo hacer eso, porque es su casa. Yo tengo que respetar las leyes de su casa. Entonces, cuando uno nace en la casa de Abraham, en un pacto actualmente, no podemos decir, bueno, pues eso fue en Abraham en ese tiempo, ahora ya no. No, nacemos en la casa de Abraham, nos sometemos a todo lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? Aquí está lo que le dijo a Abraham. Establece mi pacto contigo, después de ti por todas las generaciones. Pacto eterno de ser tu Dios y de toda tu descendencia. ¿Quién es la descendencia? No es el gatito, no es el perrito, no es nada de eso. Son los hijos. Porque nacemos en la casa de Abraham. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, mira lo que dice. A ti te daré y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Eso viene a ser la promesa temporal. Pero mira lo que dice después. Yo seré su Dios. Ese es el pacto. Dios no es Dios de todos. Esa es otra cosa muy importante, sino de aquellos que están en su pacto. Generalmente en la idea popular es, oh, Dios es el Dios de todos, Padre de todos somos sus hijos. No es así. Dice aquí, yo seré su Dios de los que están en el pacto. Y dice 9, dijo además, tú pues guardarás mi pacto, le dice Dios a Abraham. Tú y tu descendencia, o sea, tú y tus hijos guardarán mi pacto. Un momento. Los hijos van a guardar el pacto, pero son niños. ¿Acaso no tienen que crecer ellos cuando tengan uso de razón? Preguntarles, ¿quieres tú guardar el pacto de Abraham? Y ellos levantar la mano, hacer la oración del pecador, decir, sí. Entonces, como ellos están ejercitando su conciencia, su voluntad, ellos deciden salvarse.
Eso es invento evangélico, pero no enseña eso la Biblia. La Biblia enseña, vuelvo a repetir, Génesis 12 a 9, mi pacto es que tú guardes mi pacto, también tus hijos guardan mi pacto. Mis hijos, los chiquitos, sí, porque son tus hijos, ¿o no? Sí, son mis hijos. Ok, entonces están en el pacto. Pero ellos no decidieron creer. Ok, vuelvo a repetir, Abraham. Tú y tus hijos van a guardar mi pacto. No cuestionamiento. Yo lo digo, Yahweh. ¿Tú crees? Sí. Ellos no tienen que crecer para creer. Son tus hijos. Sí, son mis hijos. Bueno, ellos son parte del pacto. Tú y ellos guardan mi pacto. Señor, y los que queden en Cristo, ellos entran a tu casa. Oh, qué bien. Ellos también guardan mi pacto. Y sus hijos de ellos también. Y los hijos de aquellos que creen en Cristo también guardan mi pacto. Pero, o sea, no tienen que ellos crecer, levantar la mano cuando tengan 40 años, saber de la oración del pecador, si quiero, no quiero, después. No, eso es invento. En mi pacto, los hijos de los creyentes guardan mi pacto. Ok, ¿cuál es la señal? Bueno, este es mi pacto. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. ¿Cómo? Todo varón entre ustedes que nace será circuncidado. Ok, o sea, todos los varones, no más, que nacen de mí, o sea, de los que estamos en el pacto, van a ser circuncidados. ¿Eso es lo que está diciendo, Señor? Exacto. Ok, o sea, no hay que esperar que ellos crezcan. Vuelvo a repetir, no. Todo varón que nace en mi casa, cuando hago pacto contigo, debe ser circuncidado. ¿Cuándo? Aquí dice, serán circuncidados en la carne de su prepucio, o sea, en el pene. La carnecita se le corta. Va a haber derramamiento de sangre. Eso será mi pacto entre ustedes. El Señor no puede hacerlo en otra parte porque uno va a doler, es muy delicado y pues esa es la señal de mi pacto. La remoción del prepucio de cada varón. 12. A la edad de 8 días. No 8 años. No 8 meses. No 80 días ni 80 años. 8 días de nacido. Traes al varón y se le corta el prepucio. Con mucho cuidado. Al cortar el prepucio va a haber derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre significa dos cosas. Uno, que la remoción del pecado trae sangre. Y dos, es una señal visible para todos. Para saber si alguien pertenece a mi pacto, simplemente tiene que enseñar el pene. Así era en ese tiempo. Porque alguien puede venir y decir, bueno, yo soy del pacto. ¿Cómo sabemos? Hay una sola forma de saber que era del pacto. Enséñame tus partes. Si estaba circuncidado, eres del pacto abrámico. Y si no estaba, bueno, obviamente que no está circuncidado. Y tenía dos opciones. O te circuncidas o te vas. Porque la señal del pacto de Abraham era la remoción del prepucio, la carnecita que cubre la parte del glande del pene del hombre. Eso era para todos los varones. Ok, Señor, pero tú acabas de leer que en Gálatas, Pablo dijo a los Gálatas que los que son de fe nacen en la casa de Abraham. Sí, son hijos de Abraham. Bueno, y somos hijos de Abraham quiere decir que ahora yo también tengo que circuncidarme porque tú dijiste, los que nacen en la casa de Abraham, las estipulaciones siguen. Sí, no ha cambiado. Entonces, ¿yo tengo que circuncidarme mi hijo también? Sí.
Oiga, pero no veas que eso es un poco raro, no. O sea, pero recuerda, en el tiempo de Abraham era literalmente para los varones. En Cristo, la circuncisión sigue, pero lo que cambia es la forma. Oh, ¿y cómo es ahora? Bueno, no hay problema. Vamos a Colosenses. En el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a ver algo muy importante. Dice en el versículo 8, Colosenses 2. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo está hablando a gentiles. Pablo está hablando no a judíos, a gentiles, personas que no tenían ningún trasfondo hebraico. Y dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. O sea, está demostrando que Jesús es Dios. Ahí lo dice. Y ustedes, versículo 10, han sido hechos completos. ¿No? Han sido hechos completos o alcanzaron la plenitud en Cristo. O sea, el que está en Cristo ya no necesita nada más. Es lo que está diciendo Pablo. El que está en Cristo ya no necesita otras adiciones más para estar completos. Porque Cristo es ser perfecto. El que está en él ya está completo. A ver, ¿cómo te puedo decir? Supongamos, lo voy a pedir de esta forma para que entiendan. No es completamente, pero para que esté en lo que tiene que ver con completo. Cuando usted va ante una marqueta a comprar, ahí va a encontrar vegetales, frutas y un montón de cosas que usted necesita. Bueno, ya que la marqueta o el market tiene todo lo que usted necesita, usted puede llenarse de todas las cosas que usted necesita. Completo. El market está completo. Usted estar en el market está completo porque ahí tiene todo. El que está en Cristo, porque Cristo es perfecto, está completo en Cristo. Le dice Pablo a los gentiles, porque los judíos querían que ellos se circunciden físicamente, guarden el sábado, den el diezmo. Judaico. Pablo dice, no. Dice, el que está en Cristo está completo, porque Él es sobre toda autoridad. 11. También en Él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados. Ahí está. Colosenses 2:11. En Él ustedes han sido circuncidados. Entonces los gentiles sabían que los hebreos se cortaban el prepucio y traían a sus hijos y le cortaban el prepucio. Entonces ellos decían, un momento, Pablo está diciendo que nosotros es muy doloroso. No, escuchen bien, porque los judíos nos están diciendo, circuncídense, guarden el sábado, den diezmo. Pablo dice, sí, yo sé, pero vuelvo a repetir, el que está en Cristo ya está circuncidado. Y tal vez al principio eso causó un poco de, ¿cómo es eso que ya está circuncidado? ¿Por qué? Porque circuncisión significa cortar. Literalmente la palabra circuncisión en el hebreo significa hacer corto algo cortándolo. ¿Me entiende? O sea, supongamos que algo gráfico, ¿no? Entonces, el cortar significa esto. Eso significa su significado literal en el hebreo. Por eso la palabra circuncidar viene de una raíz que significa acortar. ¿Está ahí? Vamos a cortar. O sea, no necesariamente destruirlo, sino cortar. Y cada vez que se corta se va achicando. Esa es la idea del circuncidar. Esa es la palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para circuncidar. Acortar. Literalmente es acortar. Entonces Pablo está diciendo, bueno, en Cristo ya somos acortados. Entonces dice, oh Señor, pero Pablo, ¿cómo es eso? Explícame, porque yo sé que ustedes, ¿no? Cortan la carnecita. Sí, pero vuelvo a repetir. En Cristo ya están ustedes acortados. O sea, con una cortadura no hecha
por manos. Oh, ok, entiendo. Volvamos otra vez a leer, dice Pablo. En Cristo ya fueron circuncidados, pero con una circuncisión no hecha de mano. Entonces, ese mensaje no se conocía antes, porque toda la circuncisión que se hacía, y hasta ahora son los judíos, es literal, cortar el prepucio, porque era la señal del pacto en el tiempo de Abraham. Pablo dice, eso no ha cambiado. Lo que cambió es la forma de hacerlo. Una vez venido Cristo, el que tiene fe en Cristo ya ha sido circuncidado. Porque está en la familia de Abraham. Sí, tiene razón, claro. Porque no tiene circuncisión, no puede estar en la familia de Abraham. Entonces, significa que si somos circuncidados espiritualmente, nuestros hijos son circuncidados espiritualmente. Oh, eso es lo que diría, claro. Porque en Gálatas, capítulo 3, versículo 7 dice, los que son de fe, ¿son qué? Hijos de Abraham. Todo hijo de Abraham era circuncidado y también sus hijos de ellos. En Cristo nosotros seguimos siendo en la familia de Abraham y somos circuncidados también, pero espiritualmente. Si usted tiene hijos por la virtud de estar en el pacto, y como el pacto es para ti y tu descendencia también está circuncidada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 11 dice, no con circuncisión hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. O sea, la circuncisión en Cristo es una circuncisión espiritual porque quita la naturaleza carnal del cristiano. En el momento que Abraham, por mandato de Dios, removía el prepucio del varón, estaba simbolizando el acto espiritual de remover el pecado de la vida de uno cuando cree en Cristo. Pero como la paga del pecado es muerte, o sea, tiene que haber derramamiento de sangre, se tenía que cortar, porque al cortar se derrama sangre. Eso es un prototipo de la muerte de Cristo, de lo que estamos viendo acá. Dice, mediante la circuncisión de Cristo. ¿Cuál fue la circuncisión de Cristo? Su muerte en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario Cristo derramó sangre. Esa es la circuncisión verdadera. Y dice, habiendo sido sepultados, 12, con Cristo, en el bautismo. Cuando uno se bautiza, uno está siendo cortado en la circuncisión, en el cual también han resucitado. Cuando uno resucita es después de la circuncisión. Por la fe en acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el prepucio, pasaron. He aquí, después del prepucio, son hechas nuevas. Entonces, si se da cuenta, el símbolo de la vida cristiana se simboliza en la parte del órgano sexual del hombre, del pene, cuando se le corta el prepucio. Obviamente, por razones biológicas, eso no sucede en la mujer. O sea, es imposible decir a la mujer, te vamos a circuncidar, no existe, no se puede. ¿Pero por qué el hombre? Porque desde el principio, Dios establece al hombre como cabeza de la mujer. Eso se llama representación federal. Sí, representación federal viene a ser cuando una persona representa a todos. Por ejemplo, en una nación, cuando hay visitas de presidentes, muchas veces el presidente no va. Pero si va el presidente, él está representando a todos los de la nación. Por ejemplo, México tiene una nueva presidente, Claudia. Si Claudia va a Chile,
Claudia está representando a todos los mexicanos, sea que usted votó por ella o no. Eso es irrelevante, eso no importa. Ella representa a todos. Si ella hace algo malo, está representando a todos ustedes. Supongamos que no puede, Claudia manda a un embajador. Ese embajador representa a la presidenta y representa a todos los mexicanos. Así es. Y eso es en todo el país. No puede hablar nada que no sea de lo que se le ha dicho que hable. Porque no habla ella por ella misma, sino por toda la nación. Los presidentes son iguales. Cuando Trump va a algún país, él habla en nombre de todos los americanos, sea que voten por él o no. Entonces, eso se llama mandato federal. Entonces, en este caso, el federalismo consiste en el varón. Por eso dice, será circuncidado tú y tu descendencia, para siempre. Ahora, en Cristo, ¿no? En Cristo ya no hay, o no está limitado solamente a los varones. Eso es evidente. En Cristo la circuncisión no está limitado solamente a los varones. Eso incluye a las niñas. Porque en Cristo ya no hay diferencia entre varón y mujer, esclavo o libre, griego o bárbaro. Entonces, cuando hay circuncisión espiritual, por eso es espiritual, entonces aplica la remoción del pecado de la vida del hombre. Porque, y eso lo vamos a ver ahorita, la remoción del pecado es la realidad que está detrás de la circuncisión. Vamos a leer. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En el antiguo pacto, que es el pacto mosaico, todas las cosas que pasaban, tabernáculo, diezmo, sábado, circuncisión, eran tipos y sombras de la realidad que iba a venir, que es Cristo. Por eso que hoy día ya no damos diezmos, porque los diezmos eran en el antiguo pacto. Dar diezmos es irrelevante. Es como, ¿cómo le puedo decir? Es como que usted está pagando una casa, ya lo terminó de pagar, pero usted sigue pagando cada mes al banco. El banco va a decir, señora, su casa ya está pagada. ¿Qué sigue? No, es que yo quiero pagar. Es que no puede ser. Sí, yo quiero pagar, pero pues no sé, pero ya está pagada. Bueno, pues de todas maneras tengan mi pago. Y usted va mandando su pago hasta el día que muera. No tuvo que haberlo hecho. Es exactamente lo mismo. El diezmo fue en el antiguo pacto. La gente que hace ahora no tiene que hacerlo. Porque eso era cuando estaba el templo y cuando había levitas. Y tenía que haber sacrificio. Evangélicos tienen que entender eso porque están siguiendo una religión gringa de Estados Unidos. No han pensado al entrar ahí. La mayoría no piensa cuando entra a estas sectas. Pero ahora ya están pensando. Ahora ya se dan cuenta. Estoy diciendo. La circuncisión era lo mismo. Parte del antiguo pacto. Entonces, cuando los cristianos creyeron en Jesús, ellos venían y le decían, oye, tienes que circuncidarte. Y decían, no, ¿cómo? Sí, tienes que circuncidarte. Por eso Pablo escribe esa carta. Oye, tienes que orar el sábado. Por eso que Hebreos escribe esa carta. Oye, tú tienes que ahora dar el diezmo. Tienes que sacrificar. O sea, le querían hacer al cristiano hacer cosas que ya no tenía que hacer. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Y eso lo vamos a ver aquí. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 15 al 6, miren lo que dice. Cuando abre su Biblia en Deuteronomio, capítulo 10. Miren lo que dice Deuteronomio 10. Versículo 12. 10:12. Ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Es lo mismo que dijo Jesús cuando enseñó.
Ama a Dios con todo tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Es lo mismo que está diciendo. Jesús utilizó este pasaje, pero mira lo que dice el versículo 13. Y que guarde los mandamientos del Señor. Eso le dijo al hombre rico. ¿Se acuerda? Le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para yo heredar la vida eterna? Bueno, anda, vende todo lo que quieres, reparte a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico se fue triste porque dice, ¿cómo voy a vender lo que quiero? ¿Cómo voy a repartir a los pobres? Se fue. 14. Al Señor Dios, al Señor tu Dios, frase pactual, pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Versículo 14. Deuteronomio 10, 14. Eso me puedo repetir. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. O sea, toda la tierra pertenece a Dios. 15. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres. Eso lo está diciendo a Moisés. Los padres de Moisés, ¿quién fueron? Abraham, Isaac y Jacob. El Señor se agradó de ellos. Los amó. Dios amó a Abraham, Isaac y Jacob. Y escogió a su descendencia actual. ¿Se dan cuenta? O sea, el pacto viene a ser la voluntad de Dios cuando escoge a un pueblo para sí. No escogió a todos. Él no escogió a los cananeos, a los jebuseos, a los hebeos, a los fereceos, y todo lo demás que termina en seos. Porque así es. No escogió a los babilonios, a los asirios, a los sumerios, a los acadios, a los griegos, a los romanos. Escogió a la descendencia de Abraham. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Este pacto es para ti y tu descendencia eternamente. Mire, ese es el pacto. Hasta ahora sigue el pacto. Ya lo hemos visto en Gálatas 3. Y dice, sin embargo, el Señor se agradó de tus padres. Después de ellos, es decir, ustedes, mira, de entre todos los pueblos de toda la tierra, Dios escogió a ustedes. ¿Por qué? Ustedes descienden de Abraham. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo un hijo del pacto, Jacob. Pero Jacob tuvo muchos hijos. Las tribus, los hijos de Jacob, a quien yo le cambié el nombre de Israel, se convirtieron en tribus. Una tribu tenía miles de parentelas. ¿Se imagina usted como que alguien tenga, bueno, pues aquí están mis hijos, ¿cuántos son? Son 3,000. Algo así era, algo así. Una tribu. Yo era una familia tribal. Entonces le dice Dios, 16, circunciden, versículo 16, mire, su corazón y no sean más tercos. Ahora, aquí tenemos que hacer un poco de contexto. Dios le dijo a Abraham, la señal y sello del pacto es que todos los varones se circunciden y si nacen a los 8 días de nacido. Físico, remoción del prepucio, derramamiento de sangre. Cuando viene a Moisés 400 años después, aquí vemos que él desciende de Abraham y les dice a Abraham, le dice, yo soy el Señor de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay. Yo me alegré en Abraham, Isaac, Jacob, tu padre, yo los amé, yo los escogí de entre todos los pueblos de la tierra. Yo no escogí a todos, sino a ellos. De entre todos los gentiles, yo escogí a ellos. Ahora, yo te digo a ti, Abraham, Moisés, circunciden su corazón y no sean tercos. Fíjese, Moisés y los demás ya estaban circuncidados físicamente. Pero Yahweh les dice, ahora circunciden su corazón. O sea, ¿qué es lo que estaba tratando de decir? Lo que estaba tratando de decir Yahweh es,
De nada les sirve que se hayan circuncidado físicamente si no obedecen mis mandamientos. Porque la verdadera circuncisión no es la remoción, sino la del corazón. Por eso que muchos, en el tiempo de Moisés, fueron eliminados por Yahweh, que fueron circuncidados. ¿Por qué? Porque aunque se circuncidaron físicamente, su corazón todavía estaba en pecado. O sea, no estaban circuncidados del corazón, que es la verdadera circuncisión. Cuando Jesús viene, hemos leído, ¿no? En Colosenses capítulo 2, dice, el que está en Cristo está circuncidado por la circuncisión hecha sin manos, o sea, la verdadera circuncisión, que es lo mismo que está hablando aquí. O sea, la circuncisión siempre fue espiritual. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 16, circuncide su corazón, no sean tercos. 17, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses, Señor de señores. Lo mismo que es Jesús. Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros tras la tierra de Egipto. Ahora, a veces muchos entienden que yo hablar de este tema de pasada, porque aquí lo están diciendo. En las naciones, dicen, bueno, Dios dice que al extranjero hay que recibirlo, porque nosotros fuimos extranjeros. Pero recuerda quién está hablando esto. Está hablando de Israel. Dios no está hablando a los cananeos, a los babilónicos, a los romanos, a México, a Estados Unidos, a Chile, a Perú, a Rusia. No está hablando a ellos. Eso está hablando a Israel. Y a Israel le dice, cuando vengan huérfanos, viudas y extranjeros, muestren amor a ellos. Es correcto. Pero recuerde a quién está hablando. A Israel. Dios hizo pacto con Israel. Ni con ninguna otra nación. Hoy en día no hay ninguna nación bajo el pacto. Aunque Dios hizo un pacto directo. Y además, Dios dice, cuando un extranjero acepta vivir entre ustedes, él va a tener que someterse a las leyes mías. Escuche bien. O sea, si viene, supongamos que venga un fereceo y le dice, Abraham, mira, mira mi tribu, quiere vivir contigo. Yahweh dice que nos des amor, porque somos extranjeros. Sí, nosotros llamamos, así como dice Yahweh, venga, qué bien. Y también, ya que van a ser parte del pacto, van a tener que circuncidarse todos. ¿Cómo? Ok, tú quieres ser parte de Israel, ¿no es cierto, Fereceo? Sí, porque Yahweh dice, tiene que mostrar mi amor, no hay problema, te mostramos amor. Ok, bien, vengan. Pero lo que no sabes es que para ser parte del pacto de Dios, todo extranjero tiene que circuncidarse. ¿Se dan cuenta? O sea, tu paganismo lo dejas afuera, ya no eres parte pagano. Serás extranjero, pero aquí ya no vas a practicar sacrificio a los ídolos, a Moloch, ni a Astarot. Oye, pensaba que era una democracia, todo el mundo cree en el Dios que quiere, al fin y al cabo las Naciones Unidas, los derechos humanos, no, esa tontera no entra con Yahweh. Por eso te vuelvo a decir, Dios nos dice que amemos al prójimo, pero amar al prójimo significa amar la ley de Dios. ¿No te dijeron eso? No, pues es que escucha, y amar la ley de Dios es, tienes que circuncidarte, tú y tus hijos. Eso es uno. Y dos, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Y ahí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón.
Una cosa es mostrar, ahora recuerde, por eso es que para Israel, hoy día las naciones no siguen los 10 mandamientos. Como no siguen los 10 mandamientos, los extranjeros que van no están obligados a cumplir los 10 mandamientos. Ningún país dice, o si usted sabe de algún país que exige que cumpla los mandamientos, hágamelo saber. Ni siquiera en Estados Unidos, nación protestante. Pero mucha gente dice, no, es que la Biblia dice que ayudar al extranjero. ¿A quién lo dice? No dicen a quién, no, dice Israel. Ahora, si tú quieres eso aplicar a que una nación tiene que aceptar a todos, tienes también que aceptar que esa nación tiene que hacerle cumplir los 10 mandamientos. Porque así es. Si dices, no, es que esa nación no es, entonces las naciones hoy en día no están en la obligación, como estuvo Israel. Porque en Israel, todo extranjero tenía que ser circuncidado y tenía que cumplir la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, no era solamente decir, a ver, vengan todos aquí en Israel, no. Era, sí, van a venir, pero se tienen que circuncidar. Y muchos no querían. Decían, oh, no, ¿cómo íbamos a circuncidar estos horrorosos? No, vámonos. Pero los que se quedaban decían, bueno, pues sí, pero no solamente eso. Tienes que guardar los sábados, tiempo de Moisés. Tienes que dar los diezmos a Levita. ¿Se dan cuenta? Todo es antiguo pacto. Entonces, cuando dice aquí, él hace justicia al huérfano, a la viuda, muestra su amor al extranjero. Cuando dice muestra su amor al extranjero, está incluyendo, guarda mi sábado, se circuncida, tiene que dar diezmo. Muestren pues amor al extranjero, o sea, que vengan, pero que tiene que guardar el sábado, circuncidar y el diezmo. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Claro, pero Dios los sacó. Y cuando Dios los sacó, Dios les dio una ley. Guardarán mi sábado y se van a circuncidar. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vemos que aún así los israelitas eran desobedientes. Versículo 16. Circuncidan pues su corazón, no sean tercos. Circuncisión era siempre espiritual. Vamos a Levíticos 26:41. Levíticos capítulo 26, versículo 41. Miren lo que dice. Miren lo que dice ahí. Vamos a leer. Versículo 40. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que cometieron contra mí, está diciendo Israel, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, Israel fue un pueblo rebelde. Dice el 41, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O, si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades. Mira lo que dice ahí, 41. Corazón incircunciso. Mire, corazón incircunciso. O sea, ellos ya se habían circuncidado físicamente, pero su corazón era incircunciso, o sea, era rebelde. La verdadera circuncisión siempre fue espiritual. O sea, de nada servía que ellos hayan cortado el prepucio. Como dice ahí, eran infieles, eran idólatras, siempre fue Israel así. Desobedientes, rebeldes. O sea, eran incircuncisos de corazón. En Deuteronomio 36, miren lo que dice. Deuteronomio 30, versículo 6. Dice así. Además, el Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Mire, parece como que hay una contradicción, ¿no? Me dicen, hermano, no se contradijo aquí Yahweh. ¿Por qué? Porque Abraham le dice, serán circuncidados a los 8 días de nacido, físicamente. Pero aquí dice que él va a circuncidar su corazón y también a su descendiente. O sea, o es físico o es espiritual. Bueno, la circuncisión, recuerde, es sombra de una realidad que va a venir, una tipología. Tipología significa una realidad que nos está viendo, pero que está detrás de eso, igual que el bautismo. Cuando se circuncidaba el corazón, el prepucio y también a los niños, lo que estaban diciendo es simplemente que Dios por su espíritu
estaba ya circuncidando, quitando el pecado del corazón de Abraham y de su descendencia. Porque en todo pacto hay algo visible, hay un ritual. Eso es un pacto, un ritual. En el cristianismo el ritual es el bautismo y la cena del Señor. Por eso que el bautismo y la cena del Señor no son símbolos simplemente, es una realidad. Evangélicos que vienen de Estados Unidos, usted que está donde está usted, en Centroamérica, México, entran corriendo a los evangélicos. No pensó al meterse a esas sectas. Ellos enseñan que es simbólico todo. Y no es simbólico. Hay una realidad ahí. Mire, Dios dice, versículo 6, Deuteronomio 3, 36, Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Quiere decir, Dios quitará el pecado de ti y de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin que vivas. Jesús dice lo mismo. El que está en pecado no puede amar a Dios. Y su descendencia tampoco puede amar a Dios. Por eso que en la tierra prometida, Dios le dice a Israel, cuando entren a la tierra los cananeos, maten a hombres, mujeres, adultos y niños. Dios no ha cambiado. O sea, según las Naciones Unidas y los derechos humanos, entre comillas, Dios es un déspota, imperialista, asesino. No respeta la autonomía de los pueblos indígenas a vivir por siglos que quieran. A Dios no le importa eso. Los cananeos pudieron haber vivido ahí por miles de años. Dios dice, esta tierra es de los israelitas, no de ustedes. Oiga, pero por nuestros derechos indígenas, Yahweh está violando derechos humanos. Es más, es racista porque somos indios. ¿De veras, Yahweh? Sí, mira, lo va a dar esa gente. Y ese por tierra nos pertenece por la autonomía general de los pueblos y por la causa general que definen todos los dioses. Aquí nos quedamos, aquí estamos y aquí nos quedamos. Dios no cree eso. Eso es invento humano. Dios dijo, ¿qué dijo? Mía es la tierra, yo he creado todo. Y como Él ha creado todo, Él dispone de la tierra como quiere, a quien quiere y de la forma que quiere. En Canaán se los dio a los hebreos. ¿Cómo? Asesinando, eliminando, matándolos a todos. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Así lo hice. Y ahí se los da a los hebreos, que nunca conocían esa tierra. Y dice, ahora es tu tierra. Leche y miel. Señor, y los que vivían acá, ya los eliminé a todos por completo. Pero las Naciones Unidas, o sea, los derechos humanos, que la tierra es a los nativos por injerencia andina, no, nativos y todo por todo el chamurreo por allá. No, eso no tiene nada que ver. ¿Me entiende? Entonces, cuando sucede eso, Dios les da, pero el pueblo de Israel era incircunciso de corazón, por más que se le había circuncidado. Mira el versículo 36. Dios circuncidará tu corazón para que ames al Señor. Y dice, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que te ordeno yo. El Señor te hará prosperar en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, o sea, el Hijo. ¿Se dan cuenta? El Hijo es parte del pacto. Oye, Señor, pero los evangélicos, cuando entraron los evangélicos que vinieron de Estados Unidos, yo salí del catolicismo, yo tenía pues unos 18 años, yo no sabía nada, sinceramente, pero como vi la Biblia me metí y ahí no creen en eso. Ahí lo que dicen es que, bueno, que crezca y que bautismo, ni qué cosa, y nos daban Coca-Cola con bizcochito dulce, ¿no? Porque dice que es símbolo. No, eso es un juego, eso es una maroma de circo. Te engañaron, perdiste su tiempo. Eso es religión gringa. No pensaste. No pensé, yo estaba muy entusiasmada, muy alborotada, pues ni te alborotes ya. Te engañaron.
volverás a escuchar la voz del Señor cuando seas circuncidado de corazón. O sea, la verdadera circuncisión es espiritual. ¿Te das cuenta? Jeremías 4:4. Mira lo que dice Jeremías 4:4. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice. Dice, porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén. Rompan la tierra no labrada, mire, y no siembren entre espinos. Versículo 4. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones. Espiritual. Ya estaban circuncidados ellos físicamente, ya le habían cortado el prepucio, pero Dios les dice, circunciden su corazón, quiten el prepucio de ahí. Hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. O sea, el que no obedece a Yahweh, el que está en pecado, en rebeldía, no importa la circuncisión, se puede haber circuncidado 3 veces, pero si no hace eso, su corazón está en pecado. Eso explica por qué en el cristianismo, cuando uno se bautiza, ¿no? Así dicen. Bueno, pero ¿de qué se va a bautizar si al final va a ser pecado? Bueno, entonces, ¿para qué Dios les mandó a que se circuncide cuando iban a hacer pecado? Porque el problema no es el mandato, el problema es el hombre. Así como muchos circuncidados en el tiempo de Abraham, que estamos viendo aquí, y de Moisés, no eran salvos, por eso aquí está diciendo, circuncídense, quiten los prepucios de sus corazones, prepucios del pecado. Así muchos de los que se bautizan no son salvos. Entonces dice el necio, entonces ¿para qué bautizarse? Porque es mandato, vuelvo a repetir. Un ejemplo lo voy a poner. A usted le dan el título de su casa, ¿no? Le dan, digamos, acá un papel, mire, este es el título de su casa, aquí está su nombre. Oh, gracias, qué bueno, es mi casa. Sí, no más que va a tener que pagar por 30 años, ¿no? Unos 2.500 pesos, nada más, pero es su casa. Oh, que no se preocupe, pues el primer mes usted no pagó su casa. Le mandan una carta, oiga, se olvidó. Para el segundo mes tampoco pagó su casa. Oiga, ya son 2 meses. Para el tercer mes, pasa el cuarto, quinto, sexto, ya séptimo mes, pues ya no paga el banco y dice, oiga, esta gente no paga. Es que le dijimos que es su casa. Sí, es su casa, pero tienen que pagar. Es que ellos creen que como es su casa no van a pagar. No, tienen que pagar. Pues a ver, usted vaya y dígale, oiga, señor, son 7 meses. Sí, es que es mi casa, sí, es su casa, pero pues tiene que pagar. Pero ¿cómo va a pagar si ya es mi casa? O sea, no va a pagar. No, no va a pagar. Mire. Muy bien, no hay problema. Al día siguiente vino un camión y le embargan todo. De nada valió de que tenga el nombre aquí de su casa. Si usted no pagó, le quitaron su casa. Bueno, algo parecido así es con esto de la circuncisión y el bautismo. Uno puede circuncidarse, como los judíos, o bautizarse. Pero si uno está en desobediencia, ¿qué dice aquí? Está su corazón incircunciso. O sea, la circuncisión física no le apoya para nada. ¿Se dan cuenta? La circuncisión siempre fue espiritual. Ezequiel 44:7. Miren lo que dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 7. Miren lo que dice. A partir del 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Mire, rebeldes, casa de Israel. Así dice el Señor Dios. Son ya demasiadas todas tus abominaciones. ¿Cuáles son las abominaciones de Israel? Idolatría. Pasaban a sus recién nacidos en manos de Moloch, lo quemaban vivo. Adivinaban, hechicería, hablaban con los muertos, prostitución, bestialismo. Todo eso era lo que hacía Israel. Y eran circuncidados. Entonces dice ahí, ¿no? En el versículo 6, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así dice el Señor, son ya demasiadas tus abominaciones, casa de Israel. 7. Cuando introdujeron extranjeros, ¿se dan cuenta? ¿Qué habíamos leído antes? El Señor dice, muestra su amor a los extranjeros.
O como muchos dicen por ahí en las redes, no, es que ¿para qué están en contra de los extranjeros? Dios dice, da a guardia a los extranjeros. Sí, vuelvo a repetir, ¿a quién lo dice? ¿Y cuáles son las estipulaciones? Cuando Dios le decía a Israel, abre puerta a los extranjeros, les decía, al mismo tiempo, tienen que circuncidarse, observar el sábado, dar los diezmos y no practicar su idolatría. Si los de ahora dicen tienen que abrir puerta a los extranjeros, entonces que también le digan, siempre y cuando el gobierno donde van les haga guardar al Señor, bautizarse y obedecer la ley. Pero como no los dice esto a los gobiernos de ahora, cada gobierno tiene su propia póliza de migración. Eso es a la nación de Israel. No es individual. Si usted quiere abrir la puerta a un extranjero, eso corre a riesgo de usted. ¿Por qué digo a riesgo de usted? Porque lamentablemente, y esto es cierto, muchos entran, usted no los conoce, y cometen fechorías, crímenes y un montón de cosas. Cerrar la puerta porque uno no tiene no es falta de cristianismo. Yo no abro la puerta a ningún extranjero, al menos que sepa yo que es una persona circuncisa de corazón y que ame al Señor, lo cual lo he hecho. Pero si alguien viene y me dice, oiga, acabo de ir a tal país, soy extranjero, no tengo que comer, ¿puedo entrar un rato aquí? Yo no confío, no lo puedo hacer nada, lo más que puedo hacer es llevar a atravesar a la policía, oiga, le pueden poner en un lugar porque tiene hambre. Pero meterla a mi casa, donde están mis hijas, ¿usted cree que yo soy idiota? No, absolutamente no. Extranjero, a ver dónde le pueden ayudar. Eso no es falta de amor, eso es ser inteligente. ¿Entiende? Todas estas cosas que vemos en el libro de Deuteronomio es a la nación de Israel. Y cuando entraban a la nación de Israel, uno, circuncídese, porque eran paganos, eran extranjeros. Ellos no querían circuncidarse, no entraban, así de plano. Dos, ¿se circuncidaron? Sí, ahora el sábado, porque eso es en Israel. Los paganos no hacían nada de eso. Sábado, ¿qué como sábado? Sí, a Yahweh. Oh, pero yo tengo que rendir homenaje a Moloch. Bueno, eso ya no se hace. Porque el que hace eso es digno de muerte en Israel. Pero Yahweh dice que hay que amar al extranjero. Sí, que se circuncide y que guarde el sábado. O es que a mí no me dijo las Naciones Unidas. No, las Naciones Unidas no sirve para nada. Esto es nación de Israel. Y dar tu diezmo. Sí, sí, a Levita, aquí está Levita. Aarón, te lo presento. Fue para ese entonces. Hoy en día ya no es así. Porque si fuera así, dile a tu presidente, sí, mire, dice la Biblia en Deuteronomio, ¿no? Que a los extranjeros hay que amarlos, sí, y también tienen que circuncidarse, guardar el sábado y dar el diezmo. ¿Les puede decir eso a ellos? No, eso fue así, nosotros no creemos en eso. Eso es religión. Aquí que vengan todos y hagan lo que quieran. Se dan cuenta, cada nación es diferente. Así que no se dejen engañar. Siempre veo por ahí muchos buenistas que quieren sacar este texto fuera de su contexto y decir, no, es que aquí dice la Biblia a los extranjeros. Aquí lo dice y bajo qué condiciones. Por eso hay que leer la Biblia, ¿no? Evangélicos. Usted que se salió del catolicismo porque ahí dice que el cura no lee la Biblia. Ahora que es pente, tampoco lee la Biblia. No, ya estamos grandecitos, está el internet, haga Google, que no le den gato por libre, en serio, no se dejen engañar. Circuncisión siempre ha sido espiritual, ya lo vemos aquí.
¿no? Jehová tu Dios te llevará a la tierra que poseyeron tus padres para que tú la poseas, Deuteronomio 30, 5, 6, y él os hará más prósperos y numerosos que sus padres. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. Mire, corazón. Ellos ya eran circuncidados físicamente, pero no eran obedientes. Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yahweh cumplirá la promesa de la tierra y de la salvación y de su simiente. Cuando le dice a Abraham, Génesis 17, seré un Dios para ti y para tus hijos, está hablando de los hijos del pacto. Por eso con los hijos del pacto, ¿sí? Yo soy creyente, gloria a Dios. Mis hijos aquí están. Pues hay que esperar que crezcan y a ver una campaña. Bueno, Gigi ya murió, pero por ahí otro charlatán por ahí que levante su mano. Eso no existe. Tú eres creyente, tienes hijos, son parte del pacto. Tienen que bautizarse. Porque nacemos, según Pablo, en la casa de Abraham. Y en la casa de Abraham Dios dice, a los 8 días todos los chamacos tienen que circuncidarse. Pero como en Cristo es nuestra circuncisión, ahora el signo señal es el bautismo. O sea, hay que bautizarlos. Porque son hijos del pacto. Porque son tus hijos, ¿no? No son del vecino. Oh, no, son mis hijos. Ok, son tus hijos. Tienes que bautizarlos. La promesa dice de Abraham aquí. Entonces, la circuncisión del corazón siempre era acerca de una renovación espiritual. Siempre fue en el tiempo de Abraham, Moisés, cuando uno se circuncidaba, no era solamente cortar el prepucio, era renovación espiritual. Es lo que se llama ahora nuevo nacimiento. Por eso que el corazón nuevo no lo da uno, lo da Yahweh. O sea, uno no decide convertirse. Es Dios que nos da el corazón nuevo. O sea, ahí dice, les daré un corazón nuevo. Dios hace la renovación espiritual. La circuncisión espiritual es en Cristo. Entonces, la circuncisión es parte de los tipos de sombras. En Romanos 2:29 dice, el judío es interiormente. Está hablando de los romanos. La circuncisión es cuestión del corazón. Miren, según el espíritu, no según la letra. Su alabanza no proviene del hombre, sino de Dios. O sea, el que está en Cristo ya está circuncidado espiritualmente. Y es el nuevo judío. Ahora, los judíos actuales que están en Jerusalén, ellos son incrédulos. Ellos son socarrones, blasfemos, incircuncisos de corazón. Prácticamente son como los cananeos. Ellos están bajo la ira de Dios. No es el pueblo de Dios, por más que se llamen Israel. Es la ciudad número 1 del lesbianismo en todo el mundo. Ni siquiera leen a Moisés, ni siquiera se someten a la ley de ellos mismos. Entonces, por lo tanto, son incircuncisos de corazón, bajo la ira de Dios, rebeldes, hijos depravados, generación de víboras, pueblo pagano lleno de maldad. Así dice Yahweh a los israelitas. Aunque es una administración exterior, la realidad es interior. Cuando uno bautiza, uno no es Dios. Uno simplemente hace el ritual exterior. Pero el interior, que es la regeneración, lo hace Dios. Eso fue cierto en el tiempo de Abraham, fue cierto en el tiempo de Moisés, fue cierto para el tiempo de David, fue cierto durante todos los reyes de Israel y Judá, fue cierto durante todos los profetas y es cierto en el tiempo de Jesús. Pablo simplemente repite lo que dicen los profetas. Circuncídense para Yahweh, espiritual. Quiten el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén. Y en Jeremías 9:25 dice, he aquí vienen días, declara Yahweh, que castigaré a todos los circuncidados de la carne. Eso dice Jeremías 9:25. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la circuncisión física, si bien es cierto, era una forma visible de pertenecer al pacto de Dios, no era una garantía de que uno era nacido de nuevo. Porque en Jeremías 9:25 Dios dice a Israel, yo voy a castigar a los circuncidados de la carne
porque no estaban circuncidados del corazón. Teología del pacto enseña que siempre hubo circuncisión espiritual. ¿Entiende? La administración incluía a niños. O sea, los niños no estaban aparte. En Hechos 2:39, cuando viene el Espíritu Santo, dice, porque la promesa de la circuncisión del tiempo de Abraham es para ustedes, pero también para sus hijos y para los gentiles. Entonces, esa promesa se hacía realidad cuando el Espíritu Santo aplicaba las promesas de Abraham en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo, los apóstoles entendieron la promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa que Dios le hizo a Moisés, la promesa que Dios hizo a David, la promesa que Dios hizo a todos los reyes y la promesa que Dios hizo a través de los profetas de Israel. Entonces, por lo tanto, para que esa promesa abrámica sea para todos, el Espíritu Santo tenía que aplicar la realidad a los que son de fe. Por eso que Pablo dice, los que son de fe son hijos de Abraham, nacemos en la casa de Abraham. El Espíritu Santo aplica esa promesa en la vida tuya y de tus pequeños. Por lo tanto, ya que la promesa está en tus pequeños, ellos tienen que ser circuncidados. Pero ya están circuncidados por la fe en Cristo. Ahora tienen que ser bautizados. 1, que venga el otro. 2, que venga el otro. 3, porque es la promesa abrámica. Una vez bautizados son parte del nuevo pacto en Cristo, el Cristo abrámico. Porque en la casa de Abraham hay estipulaciones que a los 8 días todo niño tiene que ser circuncidado. Los hijos son parte del pacto. Los hijos tienen que ser bautizados. No se tiene que esperar que tenga 55 años para que digan sí o no. Eso es falso. Eso es evangelicalismo. Por eso que usted piense, no corra como corrieron los, ¿no? Antes corrían y te mira qué bonito, vienen de aquí de Estados Unidos, mire, tiene la Biblia, aquí yo me entro. No pensaron. No pensaron para entrar. Y no los culpo, porque tampoco sus líderes les enseñaron la verdad. Pero ahora ya saben. Ahora ya saben la verdad. Porque la Biblia enseña que en Abraham todos somos parte del pacto. Y el pacto abrámico sigue hasta ahora. En resumen, la promesa permanece. Seré un Dios para ti, para tus hijos, nadie más. Si los niños no fueran parte del pacto, Yahweh nunca hubiera dicho para tus hijos, pero al sí para tus hijos lo hace por ti, son parte del pacto. Okay. La regeneración siempre ha sido producto de la gracia soberana de Dios. O sea, la circuncisión física era necesario. Pero si no tenían amor a Dios, no tenían circuncisión espiritual, eran incircuncisos y Dios los castigaba. Entonces, en otras palabras, siempre, desde el principio hasta el final, la salvación es espiritual, regeneración espiritual. Siempre fue así, ¿no? Vuelvo a repetir, Colosenses 2:11-12 dice, en Él, en Cristo, fueron circuncidados. ¿Entiende? No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Eso es, el prepucio es el pecado. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Amén. Cuando ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo y al ser resucitados del agua, simbolizando la resurrección de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Ese es el ritual cristiano. Al igual que la circuncisión, el bautismo es una identificación externa de la muerte de Cristo. La circuncisión anticipó la muerte de Cristo al cortar el prepucio, sangre, ¿no? Fuera del campamento, para sus elegidos, como nuestro sustituto. El bautismo mira a estas realidades, pero son las mismas realidades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en la circuncisión, la muerte de Cristo. En el bautismo, la muerte de Cristo. Lo que cambió fue la forma de la administración. En el tiempo de Abraham y Moisés, circuncisión física. En el tiempo nuevo pacto en Cristo, bautismo. Pero la circuncisión fue espiritual. O sea, el que no está circuncidado espiritualmente, no está en el pacto de Dios. Por eso, si usted es creyente, bueno, si no tiene hijos, no hay problema. Ya no tiene que preocuparse. Pero si usted tiene hijos, tiene que ser bautizados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu palabra, la verdad, que siempre es eterna. Gracias por el pacto abrámico,
Porque por la fe somos hijos de Abraham. Gracias porque nacemos y somos herederos de las promesas abrámicas en Jesucristo. Nosotros y nuestros hijos. Ellos también son herederos de las promesas de Abraham. Y los hijos de mis hijos. Y los hijos de los bisnietos y así sucesivamente, sempiternamente. Porque así es tu promesa. Así oro, Padre Santo, y que sea de bendición a todos los hermanos presentes, a los que van a escuchar, en el nombre de Jesús. Nuestro Señor hermano, que la gracia del Señor sea con usted siempre. Recuerde, haga un tiempo libre hoy, lea la Escritura, repase esto, cualquier pregunta. Que la gracia del Señor sea sobre su vida hoy y para siempre. Amén.